Sí, por favor. Amén. Dentro de las muchas cosas que me gusta de servirle a Dios, es la oportunidad de poder llevar el mensaje de Dios. Dios se me ha dado la oportunidad de poder predicarles acerca de un hombre sumamente increíble. Cuando estaba haciendo la lección, me estaba acordando de David. Dije, men, qué difícil es condensar tanta información en tan poco tiempo. Y a mí me encanta hablar y siempre el tiempo es mi mayor enemigo. Pero igual me acordé de David que dice, gracias a Dios que nos ha dotado de esposas sabias. Y le estaba preguntando a Cari, baby, ¿qué piensas? Y me dice, enfócate en un punto. Pero es que yo quiero decir esto, enfócate en un punto. Y dije, amen. Y muchas veces no me gusta lo que me dice, pero sé que Dios me la puso como mi ayuda ideal y la escucho. Amén. Amén. Pues vamos a hablar de Jonathan. Amén. El de la Biblia. Yo sé que tenemos un increíble hermano, Jonathan Galván, que nos anima cuando predica y voy a tratar de seguir su ejemplo. Amén. Pero hoy vamos a enfocarnos en Jonathan. ¿Qué lo hace un héroe impredecible? Cuando estaba haciendo esa lección tuve que buscar la definición de héroe. Y había muchas, pero una que me encantó dice, persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria que requiere de mucho valor. Y tomando esto como referencia, empecé a hacer mi lección sobre Jonathan. Ojalá los anime, acompáñenme en una oración. Señor y Padre, te pido, Señor, que primero darte gracias por la oportunidad de ser usado por ti, Señor, de poder transmitir tu palabra. Señor, solo quiero ser un instrumento, Señor, para que tú muevas los corazones a través de tu palabra, Señor. Por favor, úsame, Padre, que este mensaje llegue y llene las necesidades, Padre, a los que están buscando de ti, Padre. Por favor, está con nosotros. Ayúdanos a aprender y a reconocer lo que tú nos quieres enseñar y que sigamos creciendo y madurando como personas. Te lo pido en nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Como a mí me gusta la historia, necesitamos saber quién fue Jonathan. Un poquito, porque luego a veces conocemos a la persona o escuchamos de la persona, pero si no sabes quién es, a veces no tiene sentido lo que hace o lo que hace te hace más sentido y te sorprende. Jonathan fue el hijo mayor del primer rey de Israel, del rey Saúl. Fue un gran líder militar, pero lo que más me impactó es que era adorado por su pueblo. Había líderes en el Antiguo Testamento que eran temidos, pero este era adorado por su pueblo. Amigo fiel y hombre temeroso de Dios. Y obviamente si miramos cada una de estas cualidades o características de David, podemos hacer un estudio específico de cada una de ellas. Y estaba, gracias a la ayuda de mi esposa que me redirigió y lo pude condensar un poquito, a ver cómo sale. Pero me voy a enfocar, lo que para mí hace a Jonathan un héroe es la calidad de amigo que es. Y esa calidad de amigo encierra muchas de las características que vamos a mirar. Pero antes como les digo, me gusta mucho la historia y quiero contarles dos sucesos que pasaron en la vida de Jonathan y van a entender más por qué me impactó su vida como amigo y cómo estos sucesos pueden cambiar la vida de cualquier persona. Vamos a estar en el libro de Samuel, en el capítulo 10, vamos a leer verso 1 y verso 8. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y pongan atención en esto, en verso 8, le da ahí direcciones, dice, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Jonathan, antes de que Saúl fuera nombrado rey, eran personas que se dedicaban a cuidar sus animales. Eso no era nadie. Y de repente es el heredero al trono, es un príncipe. ¿Te imaginas? ¿Cómo puede cambiar tu vida que de repente no tienes nada y luego te dicen, te ganaste la lotería? Tu papá compró un boleto y te ganaste la lotería, te lo dejó a ti. Te quedas como, wow, ahora él es el nuevo heredero al trono del rey de Israel. Su vida cambió radicalmente. Pero ahí va la segunda parte de esta historia. Todo el capítulo 10, 11 y 12 habla de cómo
conformó el reinado de Saúl, cómo le eligieron y todo ese rollo. Pero aquí en el capítulo 13, lo que está pasando es que Saúl cometió un pecado, no confió en Dios. Y lo que está pasando es que el pueblo de Israel está sitiado, está rodeado de los filisteos, siempre estaban en guerra con los filisteos. Y lo tenían rodeado y los israelitas estaban escondidos en cuevas. Dice que aún Saúl estaba reposando bajo una sombra y todos tenían miedo. Entonces se desespera Saúl y decide hacer una ofrenda. Y agarra un altar y hace un sacrificio. Y cuando está haciendo el sacrificio llega Samuel y le llama la atención. El verso 13 dice: te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Tú no has cumplido su mandato. En 7 días, el sueño de Jonathan de ser el próximo rey de Israel se derrumba. ¿Te imaginas que te ganaste la lotería? Oh, lo siento, el boleto era falso. ¿Cómo te sentirías? Y más cuando tú no eres culpable. Y esto es para que más o menos se den una idea. Los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos Jonathan tendría como 20 años de edad. Hay una discrepancia ahí, podría haber tenido 16 o 20, pero tenía 16 o 20 años de edad. Y de repente tu mundo cambia, eres el nuevo príncipe, eres la realeza, y luego después miras cómo Dios le quita el reinado a tu padre. Obviamente Saúl gobernó por 42 años, pasó bastante tiempo, pero ya estabas consciente de que tú no ibas a ser el próximo rey de Israel. Y fue algo que tú no tuviste nada que ver. ¿Cómo afectaría tu relación con Dios? De que miras a Dios exaltar a su padre y luego de repente le dices: eres un necio, por no confiar en mí te voy a quitar el reinado. ¿Cómo te sentirías tú en tu relación con Dios? Decir: ay, me quitaste esto que me correspondía. Y algo que les quería compartir era que cuando yo estaba más o menos en mis 20s, trabajaba en una compañía americana en México, en el departamento de calidad. Estaba el gerente, estaba el supervisor y luego estaba yo. Entonces el supervisor se salió y el que seguía al siguiente puesto era yo. Y todos mis amigos: wow, tú vas a ser el nuevo supervisor, que a todo da, nos lo vamos a pasar más suave, no va a ser tan estricto. Y estaban bien animados, echándome porras. Entonces me llaman al departamento de recursos humanos y me dicen: Andrés, la posición está abierta, es para ti. Lo único que necesitamos es tu diploma de la universidad. Y yo estaba cursando el segundo semestre de literatura. Le digo: todavía no termino mi carrera, estoy todavía en la universidad. Y no te podemos dar el trabajo si no tienes título, es a reglamento de la empresa. Sentí que mis sueños se fueron ahí y dije: bueno, pues ni modo. Y pasó el tiempo y nadie tomó ese puesto. Y dije: me lo tienen que dar a mí, no hay nadie más. Y de repente me vuelven a llamar y me dicen: te presentamos a fulano de tal, él va a ser el nuevo supervisor y queremos que tú le entrenes porque él no conoce nada de ese departamento. Y yo estaba con un sentimiento, quería llorar de la rabia, de la impotencia, y sentía que era injusto, que me correspondía por derecho. Había trabajado tan duro en ese departamento, pero lo que más me dolía eran los amigos. Oh, man, qué gachos. Yo que tú no le enseñaba, pero ¿cómo te hicieron eso? Yo decía: pues no puedo renunciar porque necesitaba el dinero, estaba estudiando y necesitaba el dinero. Me tuve que tragar mi orgullo y enseñarlo, pero nunca tuve una actitud positiva de decir: le voy a dar lo mejor de mí y le voy a enseñar. Siempre había resentimiento y decía: yo podía hacer lo mejor que tú, ¿y por qué te tengo que estar enseñando? Y les comparto esto porque Jonathan pierde la oportunidad de ser el nuevo rey de Israel, pero hay una persona que va a ser el rey de Israel. Y Jonathan, ¿cómo él, su corazón hacia David, y es lo que quiero que veamos, la calidad de amigo que es. ¿Cómo actuarías tú cuando alguien toma tu lugar, que tú sientes que es tu derecho? El enfoque de esta lección es Jonathan como amigo, y vamos a ver a Jonathan, lo que lo hace negro impredecible es la calidad de amigo que él es. Vamos a mirar, la primera cualidad de Jonathan es un amigo que honra a Dios. Y vamos a leer en 1 Samuel 18, del 1 al 4. Pero antes, para darte un contexto de lo que está pasando aquí, en el capítulo anterior,
hay un filisteo de 3 metros llamado Goliat que sale todos los días, 30 días, sale retando al pueblo de Israel y les grita, ¿que no hay alguien que me enfrente? Y dice que los israelitas se quedaban asustados, tenían miedo. Y algo que me impacta es de que si tienen la oportunidad de leer el capítulo 13, cuando Dios le rechaza a Saúl, más adelante, unos versículos más adelante, Dios le da una gran victoria a Jonathan, cuando él y su escudero luchan contra los filisteos. Y lo que está pasando ahí, que le dice a Jonathan a su escudero, si los filisteos nos dicen, vengan acá, quiere decir que Dios nos ha entregado la victoria. Y así le dicen, vengan. Y van y Jonathan mata 20 y dice que el pueblo de Israel cobró tanto valor que hicieron correr y mataron a muchos filisteos. Miramos un hombre que confiaba en Dios, que Dios le dio una gran victoria. Y en el capítulo 17, desaparecido Jonathan. Todos los israelitas tenían miedo. Y llega un chavalillo de 15, 16 años, David, a enfrentar a Goliat y lo derrota. Y es lo que vemos en el capítulo 18, dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a su casa, a casa de su padre. Desde ese día, Jonathan por su parte entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Toma un poquito de agua. Simplemente con el verso 3, con el verso 4 podríamos hacer una gran lectura del simbolismo de lo que hizo Jonathan hacia David. Pero eso no lo vamos a ver porque no tengo tiempo. Jonathan reconoció que Dios estaba con David y David estaba con Dios. Y algo lo que me encanta de lo que dice David es de que muchas veces lo que no dice la Biblia, me imagino que Jonathan se recordó a sí mismo porque más o menos tenía la misma edad de David cuando Dios le dio esa gran victoria ante los filisteos. Y se recordó de que Dios da victoria a los que confían en Él. Que Dios siempre va a proteger a su pueblo. Y lo que hace un amigo excepcional a David es de que lo amó como a sí mismo. Nuestras amistades, la calidad de amigos que nosotros podemos ser, honra a Dios. Yo tengo grandes amigos en mi vida que han estado ayudándome y lo que más me encanta de las amistades que tengo es de que me dicen lo que no quiero escuchar. No me dan por mi lado y luego no me gusta, digo, ¿para qué pregunto? Pero me gusta que me aman tanto que me dicen lo que yo necesito escuchar, no lo que yo quiero oír. Amén. Otra calidad que tiene Jonathan es un amigo protector y es muy sabio, es increíblemente humilde y sabio. Vamos a leer en el capítulo 19, del versículo 1 al 6. Y lo que está pasando aquí, les voy a dar un poquito de contexto para que vayan entendiendo lo que está pasando. Dice la Biblia que un espíritu maligno se apoderó de Saúl y quería matar a David. Entonces, David tenía miedo por su vida. Y lo que me impacta es las cualidades que tiene Jonathan, porque miramos lo que hace Saúl. Dice, Saúl le comunicó a su hijo Jonathan y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonathan le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten cuidado mañana, escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonathan le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Un amigo te protege, aún te protege de ti mismo. Pero lo que me impacta no nomás es la protección de Jonathan hacia David, sino la calidad de sabiduría, la forma como le habla a su padre.
Cualquier hijo tendría un sentimiento contra su padre, si por tu culpa ya no voy a ser rey. Y ahora por tu necedad quieres pecar contra David, pero sin embargo siempre le habla con respeto. Y lo que me encanta es que le dice que le da una gran victoria al pueblo de Israel. Ni siquiera le dice, le dio una gran victoria a David. Le recuerda, esta victoria no es de este hombre, es de todo el pueblo de Israel, porque le está enseñando que cómo confiar en Dios, cómo depender en Dios. Y me encanta porque cuando hay personas sabias en tu vida, tú escuchas. Y Dios me ha puesto, siempre me acuerdo de David cuando habla de su esposa, porque ya, así es la mía. Dios me ha dado una esposa muy sabia. Casi no habla, pero cuando habla, uno tiene que poner atención. Y gracias a Dios que la pude escuchar y me ayudó. Me ha ayudado mucho en este caminar en nuestro matrimonio. Pero en mi vida yo he tenido muchos amigos que me han protegido. Cuando yo era soltero, era una persona sumamente rebelde, necia, egoísta, orgullosa. Todo lo que le quieras poner, lo tenía en mi carácter. Pero algo que siempre he agradecido las amistades, como la de Sergio, la de Joe, la de George, la de Edgar, la de Alejandro, que Alejandro me conoció ya cuando estaba más calmado. No le tocó. Yo siempre le digo a Sergio bromeando, le digo, tú llegaste ahí por mí porque yo te ponía de rodillas ante Dios. Pero algo que aprecio mucho de Sergio es de que nunca dejó de amarme. Como amigo siempre trató de protegerme y yo muchas veces no lo miraba. Yo siempre tenemos una anécdota bien chistosa con un hermano que se llama César. Estábamos platicando los tres y yo bien necio y dándole a Sergio, no, yo voy a hacer esto, ya lo decidí. Y Sergio, pero bro, mira, entiende. Y yo, no, ya tomé mi decisión. Y es más, y hasta me tengo que ir porque no me acuerdo si tenía que trabajar o qué iba a hacer y me fui. Y se queda César, luego después platicando con César me dice, pobre Sergio, se quedó orando y dice, Dios, ayúdame a amarlo, Dios, hazle ver lo que está haciendo. Y suena como broma, pero te das cuenta de que ese es un amigo que te ama, que te está protegiendo aún de ti mismo. Esa es la clase de amistades que uno debe de atesorar y valorar. Esa era la clase de que hizo a Jonathan un héroe excepcional, que supo ser un amigo protector, un amigo sabio que pudo conducir a su padre y ayudarle aún en sus emociones y decirle, no peques contra David, no ofendas más a Dios, calma tus ímpetus. Pero le hablaba con ese respeto que su padre lo escuchó. ¿Cuántos de nosotros como padres oímos a nuestro hijo que nos empieza a gritar o a hablar así irrespetuosamente y cállate, yo soy el papá y tú tienes que obedecer? O no lo escuchas, te bloqueas. Pero eso me encanta de la calidad de amigo de Jonathan. Otra de las cualidades es un amigo con convicciones. Vamos a estar viendo cada característica de Jonathan y es increíble porque es una persona que no cambia sus convicciones. Siempre están firmes a pesar. Y vamos a ver esta historia, es súper interesante. Vamos a estar en el capítulo 20, en el verso 30-33. Algo que está pasando aquí es de que David le dice a Jonathan, dice, tengo miedo por mi vida. Tengo miedo de que tu padre me quiera matar. Y le dice Jonathan, no te preocupes, todo va a estar bien. Dice, es más, ya se acerca, le dice David, pues ya se acerca la fiesta de la luna nueva y no voy a estar presente. Si tu papá, cuando pregunte por mí, se enoja, quiere decir que me quiere matar. Pero si dice que está bien, entonces quiere decir que no me quiere matar. Comienza la fiesta, el primer día se sientan todos sentados a la mesa, Jonathan está enfrente de Saúl le pregunta, ¿dónde está David? Le dice, no se sentía bien y no pudo venir. El segundo día, la fiesta de la luna duraba 7. Al segundo día, le vuelve a preguntar lo mismo, ¿dónde está David? Le dice, pues David se sentía muy triste, quería ir a visitar a su familia y su hermano le ordenó que fuera. Solo dejé ir. Y esta es la respuesta en el verso 30, lo que hizo Saúl, dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Te imaginas que tu padre te insulta? Y no nomás a ti, insulta a tu madre. Y uno, sí, como...
Y como dicen que nos parecemos a los latinos, a un latino le tocas a la madre y ahí hay muchos problemas. Pero, ¿cómo te sentirías tú que tu padre te está insultando y luego te está diciendo, mientras él viva, tú no vas a ser rey? Eres una desgracia para ti y para tu madre. Dice, tráelo, porque él está condenado a morir. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente como lo que les comenté? No, tú deberías de tener ese trabajo, y te empiezan a llenar tu corazón de cizaña y te empieza a las emociones, a sentir que te hierve la sangre y empiezas a sentir ese sentimiento de, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir por culpa de él? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? Y algo que me encanta, cuando estábamos teniendo la clase de límites, David nos estaba diciendo, cuando tú tienes límites en tu vida sanos y edificas un carácter, tus circunstancias no afectan quien tú eres. Cuando tú estás bien firme, lo que te está rodeando no va a cambiar tus convicciones. Si estás enfermo, no vas a decir, oh, porque estoy enfermo no puedo servir. Compadécete de mí. Hay gente que está enferma y sabes que mi gratitud y mi amor por Dios y por la iglesia es más grande que lo que estoy sintiendo y mi convicción es de servir. Yo no voy a faltar el domingo porque va a jugar México, porque va a jugar un equipo o porque es de cualquiera que sea la excusa. Cuando nosotros dijimos que Jesús era nuestro Señor, no lo dijimos que a medias. Lo confesamos y lo gritamos con júbilo y con anhelo. Jesús es mi Señor y lo aceptamos. Una persona no puede comprometer sus convicciones. Jonathan sabía cuál era su lugar delante de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y a pesar de los insultos de su padre, nunca dejó de sus convicciones a un lado. Y todavía le dice, ¿y por qué ha de morir? Le reclamó Jonathan. ¿Qué mal ha hecho? O sea, no lo está gritando, tú eres un necio. No, lo está ayudando a que recapacite. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Es sumamente increíble que a pesar de que todavía lo trata de ayudar, la respuesta que recibe es agresión hacia su persona. Saúl ni siquiera pensó, nomás le aventó la lanza como diciendo, ya cállate, no me digas lo que no quiero escuchar. ¿Cómo respondes como ser humano, como hijo? Estaba rodeado de todos los funcionarios, de la gente más importante de alto rango dentro del pueblo de Israel. Estaban sentados a la mesa y ahí te insulta a ti, insulta a tu madre y luego te recalca que tú no vas a heredar el reino de Dios. ¿Cómo te sentirías tú que te humillen delante de las personas más importantes en tu vida? O de tu familia, que estamos en una reunión familiar y de repente te avientan una bomba así y te empiezan a decir, tú eres de lo peor, tú no sirves para nada, lo que te está pasando está bien. Hazlo, ve en contra de lo que crees. A veces cuando nos dicen, miente, haz tranza aquí, exponemos nuestras convicciones. Y Jonathan no cambió. Pero lo que más me impacta es si siguen leyendo, dicen que Jonathan se levantó enojado porque Saúl había ofendido a David. Ni siquiera se había enojado porque lo que le dijo a él, sino se enojó porque había insultado a David. Y me quedé pensando, ¿y por qué se enojó por David? Y lo que yo entendí, lo que yo alcancé a captar es de que al final de cuentas familia es familia. Y tienes que amar y perdonar a tus padres o a tu familia. No, pues si ya no eres mi padre, ya no te voy a reconocer. Si eres un hombre temeroso de Dios, vas a decir, ¿cuánta ayuda necesita mi padre acercarse a Dios? ¿Cuánto necesita de Dios? Tengo que estar ahí para él. Eso es lo que me impacta, de que él no compromete sus convicciones. Y como amaba tanto a David, le dolió que, es como cuando alguien te dice, ¿por qué te juntas con ese amigo no te conviene? Y te dices, pero es que es mi mejor amigo, pero no te conviene, pero te duele. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, esas amistades no te convienen, y los empezaba a insultar y se sentía yo bien feo, pero es que son mis amigos. Pero lo que me dolía más que nada es como que estaba juzgando que yo no sabía elegir, que yo no sabía escoger mis amistades. Y yo creo que eso es lo que más le dolió a Jonathan, que no supo valorar quién era David. Por eso se sintió dolido. Otra de las cosas que me encanta de Jonathan es que dice que un amigo siempre te acerca a Dios. Es
increíble cuando estás pasando por momentos difíciles y tienes ese amigo que te lleva a Dios. Y lo que está pasando aquí es interesante, como le estaba compartiendo en la mañana a los maestros. Cuando hablamos de David, de Saúl y Jonathan, parece una novela, esas tres vidas están entrelazadas y a veces no puedes hablar de uno sin mencionar a los otros. Entonces, lo que está pasando aquí es de que después de todo lo que ha estado sufriendo David a causa de Saúl, de que lo está persiguiendo, de que lo quiere matar, David se hace pasar por loco, vive en cuevas, anda sufriendo, siendo que Dios le dio la promesa de que iba a ser el rey de Israel, está sufriendo mucho durante ese proceso. Y están en una... David consulta a Dios y le dice: Dios, ve al pueblo de Keila, perdón. Ve al pueblo de Keila, yo te he entregado a los filisteos. David va y conquista a los filisteos y luego le avisan a Saúl: hey, David está en Keila y es un lugar donde no hay escapatorias, ahí lo vas a agarrar y lo vas a atrapar. David vuelve a consultar a Dios y se va. Entonces, lo que está pasando aquí es de que Jonathan, al enterarse, vamos a ver en el verso 16, dice: Jonathan, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonathan regresó a su casa y David se quedó en Ores. Perdón, es Ores, no es Horas. Pero lo que me impacta es de que nosotros tenemos amistades que siempre te dicen más allá, que pueden ver más allá de lo que está pasando en tu alrededor. Y yo aprecio la amistad de Sergio porque en el peor momento de mi vida, Sergio tenía fe en mí y él podía mirar que Dios podía usarme. Y yo no miraba nada en claro, yo lo único que miraba era que mi problema y mi situación eran más grandes que Dios. Yo decía: Dios no me puede cambiar, yo no voy a cambiar, esto es demasiado para mí. Y no tenía esperanza, pero ellos siempre me llevaban a Dios. Me acuerdo de George, de Sergio, siempre estar ahí orando conmigo. Bro, pues ¿qué piensas? Cambia. Y me ayudaban a orar conmigo. Me preguntaban cómo estaba haciendo las cosas. Muchas veces, cuando estamos en una dificultad, no vemos la salida. Y lo que le está pasando a David no es cualquier cosa. No es como que, pues alguien me quiere golpear. No, alguien te quiere matar. Y te ha estado persiguiendo por muchos años. Y no es cualquier persona, es el rey de Israel. O sea, no es cualquiera persona que te dice: pues si me le pongo al tú por tú, tal vez no tiene muchas influencias y sí le puedo dar un susto. No, era el rey, tiene poder y te está persiguiendo y muchas veces está cerca de ti y si leemos la historia, hasta en la misma cueva ahí estaba. Y David tuvo muchas oportunidades de matarlo y no lo hizo para no ofender a Dios. Pero ¿cómo te sentirías? No sé si alguien te ha seguido o en las noches cuando vas caminando y miras a alguien extraño que viene detrás de ti y ¿por qué viene tan cerquitas? Yo me acuerdo hace muchos años, una vez iba caminando por la calle y venían dos muchachos afroamericanos y los miré y dije: estos se miran medio raro, me voy a cambiar de banqueta para evitar problemas. Ya no los miré y volteé, ya no los miré, dije: ya se fueron. Y lo que siento después es una pistola detrás en la cabeza. Yo no sé cómo se fueron tan rápido que me llegaron por un lado que no los miré y en ese momento sentí que toda mi vida, en ese tiempo era católico y me encomendé a todos los santos que en ese momento sentí esa necesidad de: Dios, protégeme. Y agarré que si me salvas de esta, te prometo esto y te prometo esto. Y eso fue pasaron como 5 minutos y se me hace mucho, pero fue algo tan intenso porque a mí nunca me habían puesto una pistola en la cabeza. Y me acuerdo que yo estaba bien asustado. Pasó eso y ya después, como si nada, me olvidé de mis promesas, me olvidé de lo que había pasado y ya tenía una historia más que platicar cuando me emborrachara. Pero lo que es increíble es de que aquí sí tenemos ese tipo de amistades que te acercan a Dios, que te ayudan a seguir confiando en Dios. Un amigo siempre te anima a seguir confiando en Dios, aunque tú no mires ninguna salida.
Y ya